Hola Raúl, gracias por la invitación. Pues la conversación tiene un punto central y es comentarle las declaraciones hechas el día de ayer en un dominical por Salatiel Marrufo, que dijo que la responsabilizó a usted de ser la persona que realizó, que organizó la reunión en Surquillo del buró político, de los amigotes presidenciales. Sí, en realidad, Raúl, me parece lamentable las declaraciones del señor Salatiel Marrufo y además yo rechazo rotundamente, primero que yo no conocía a estas personas, nunca me había reunido con ellas, ni sabía quiénes eran. Estamos hablando de agosto del 2021, cuando no se sabía lo de la Casa Serratea, ni tampoco se sabía sobre el alcalde de Anguía. Es más, este año recién pude identificar a la tercera persona que estaba en esta reunión y era el alcalde de Anguía. Y además, yo no pedí la reunión con ningún buró político. Lo que nosotros hicimos como funcionarios es que en el cambio de gestión uno le explica al ministro y a su equipo técnico cuáles son los temas importantes que hay que hacer. Que el equipo técnico obviamente es el jefe de gabinete y el ministro, ¿no? Que venían del mismo grupo y se le explicó los temas pendientes que habían, que era que no teníamos recursos para viviendas rurales, no teníamos recursos para bonos del Fondo Mi Vivienda, y había un paquete de proyectos que venía siendo trabajado desde, es más, antes que yo entre al Ministerio de Vivienda, que eran proyectos que ya estaban aprobados y que atendían muchas de las necesidades de la población a nivel nacional. Usted estuvo 6 meses nada más, me parece, en el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Un poco más, yo entré en noviembre del 2020 en la gestión de Solange Fernández con el presidente Francisco Sagasti y me quedé solamente un mes y medio en el gobierno de Pedro Castillo. Desde ahí no he estado en la gestión pública. Quizá 9 meses. Y su perfil es básicamente técnico, entiendo. Sí, en realidad yo he estado los últimos 10 años en el Ministerio de Educación, he estado en el Ministerio de Economía y como soy arquitecta y urbanista, entonces conocía muy bien lo que se podía hacer dentro del Ministerio de Vivienda y por eso fui llamada a la gestión de Solange Fernández para poder impulsar varias políticas que pudimos trabajar y dejar encaminadas, ¿no? Bueno, lo que yo lamento es que más bien no se haya hecho más desde que nos fuimos. Y el tema, digamos, de su relación, o la convocan a estas reuniones porque usted sabía cómo gestionar el presupuesto de estos 500 millones que se destinaba a zonas pobres de Cajamarca, ¿verdad? Exacto, en realidad la cartera era mayor, Raúl. Nosotros teníamos una cartera, yo te hablo del viceministerio que yo dirigía, era pistas y veredas, y el viceministro Javier Hernández veía el tema de agua y saneamiento. Teníamos una cartera de proyectos terminados a nivel nacional y que requerían de financiamiento. Entonces, claro, nosotros le dijimos al jefe de gabinete y al ministro cuál es la ruta, ¿no? Se tiene que hablar con el ministro de Economía, se tiene que presentar esta propuesta al presidente porque son carteras de inversión importantes que además ya habían precedentes anteriores con los arrancas que habían sido inyecciones importantes de inversión en la época de la pandemia, ¿no? Y al ver, digamos, su competencia es que la convocan a esta reunión, más o menos para hacerse una idea de cómo podían saquear al Estado. Sí, es justo además me hacen a mí consolidar la presentación de todo el ministerio, ¿no? Y en esa situación justo aparece este ensayo también lamentable que el jefe de gabinete, Salatiel Marrufo, pidió que se haga, que ensaye con el equipo de soporte. Él llamó, claro, él llama como el portero, llama minimizando y además despreciando al personal del ministerio, porque indicó que si no entendían ellos, el presidente no iba a entender, ¿no? Ajá. En realidad, como yo expuse para el equipo, para el jefe de gabinete, y cambiamos algunas palabras porque había temas de que no entendían vivienda, cambiamos a casa, ¿no? Pero en realidad creo que era para el jefe de gabinete esta explicación. Entonces, porque esta exposición nunca se la llegó a ofrecer al propio presidente. No, fuimos a Palacio, exacto, nunca pudimos, yo directamente no se la presenté al presidente Castillo, sino que el ministro con la presentación impresa, porque además hay que aclarar eso, yo no llevé ninguna lista de proyectos a esta reunión, ni repartí proyectos, ni nada, era una presentación de gestión. Una presentación de gestión es beneficiarios, monto, lugares de intervención, cantidad de proyectos, 5 a 6 diapositivas, que son las que el ministro llevó al presidente, y cuando sale el ministro de reunirse con el presidente, nos indica que vayamos a reunirnos con el buró político. Sí. Y ahí hay otra precisión, Raúl, porque al inicio todos negaban que hubo la reunión. Luego ya salió el señor Sánchez a decir que sí hubo una reunión, igual el señor Salatiel Marrufo. Ahora,
todos aceptan que hubo una reunión, ¿no? Entonces, todo lo que yo he dicho tiene una secuencia y es verdadero, porque yo no voy a ir y yo no conocí a estas personas, vuelvo a reiterar, y yo pensé que eran asesores del presidente, porque además, desde el inicio, esta gestión fue muy desorganizada. Sí. Era muy desorganizada, entonces el ministro pidió y yo expuse la reunión técnica a estas personas sin saber quiénes eran, ¿no? Ellos se presentaron como asesores y paisanos del presidente. De acuerdo. ¿Y cómo fue el nivel de esa reunión? Esa reunión que comienza en Palacio de Gobierno y luego se traslada a Surquillo. Claro, nosotros habíamos ensayado y teníamos la presentación para el presidente Castillo, ¿no? Esperamos, justo ese día fue la juramentación del canciller y ¿Sí? fue el ministro quien entra a reunirse con el presidente Castillo, les pone rápidamente y luego nos da la indicación para ir a reunirnos con el buró político, ¿no? En ese Sí, momento sí. no sabíamos dónde era, ¿no? En la reunión misma, como te comento, el señor Sánchez Sánchez se presenta como amigos del presidente, como asesores del presidente, y en esa reunión fue una exposición de la presentación, porque yo lo único que tenía era la presentación y otros documentos de gestión que son como la Política Nacional de Vivienda, o sea, son presentaciones de gestión generales que les pude exponer. Ellos me hicieron algunas preguntas sobre otros temas técnicos, como si podíamos utilizar sistemas prefabricados para vivienda. Yo le dije, claro, eso entra dentro de la innovación para poder diversificar la construcción, pero en ese tipo de conversación no hubo una distribución de proyectos ni nada. Yo lo Ajá. que siento, y que me parece importante, es que, claro, estas personas que luego vienen detrás, después de una reunión con el presidente, tenían información privilegiada, que era lo más crítico, ¿no? O sea, es como luego pude hilar todo esto. Claro, usted me parece sale del viceministerio a los 20 días de esta reunión, más o menos, ¿no? Sí, yo me quedé en Más o total, menos. sí, mes y medio en total, y yo renuncié 3 veces. De Ujú. hecho, al inicio le presenté mi renuncia antes que pida los cargos a disposición. Yo le dije al ministro, yo me voy, pero lo que tiene que continuar, porque me parece importante decirle qué era lo que tenía que continuar como política, porque habíamos aprobado la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y una ley de desarrollo urbano sostenible con el Congreso. Entonces, era importante darle como esta información y ahí me pidió que me quede con mi equipo, ¿no? Pero Ajá. luego, claro, otra razón de mi salida fue que empezó a cambiar las condiciones en las que yo le pedí al inicio, que eran que pongamos a gente adecuada en los cargos de decisión. Ujú. Serán las Ujú. decisiones importantes. Y 6 meses después, más o menos, de su salida, empiezan a estallar los escándalos y empieza a ver los rostros de las personas con las que se había reunido en Palacio de Gobierno y luego en Surquillo, que eran justamente este entorno que había desarrollado este sistema bastante precario, la verdad, para beneficiarse de obra pública. Exacto, y fue por eso que yo he salido a denunciar estos temas y obviamente voy a colaborar y ya me ha llamado Fiscalía, entonces toda la información que tengo, que son los mensajes, además la misma reunión que ya ha sido corroborada, que al inicio todo el mundo negaba, ya fue corroborado, y me imagino que en el transcurso se irán corroborando todo lo que yo estoy comentando, porque yo lo único que quiero decir es la verdad y lo que me interesa en este punto es que se esclarezcan las condiciones en las cuales un ministerio está siendo orientado para fines personales y no se están De acuerdo. atendiendo los temas importantes. Mm. Le quisiera hacer una pregunta que tiene que ver también con la situación dentro de la reunión. ¿Cómo se portaron Heiner Alvarado y Salatiel Marrufo dentro de esa reunión con usted? ¿Fueron respetuosos? Hubo una reunión especial en donde sí hubo machismo y violencia de género completamente. Fue una reunión de alta dirección, en donde estábamos viendo temas del ministerio, en el Ministerio de Vivienda. El viceministro sale y me quedo con ellos dos, y el señor Salatiel Marrufo, que ya venía diciendo esta serie de cosas, pero yo evitaba, cambiaba de tema. Pero en esta Sí. reunión en específico, el señor Salatiel Marrufo le dice al ministro general Alvarado, oye, Heiner, tú sabes que le he propuesto matrimonio a Elizabeth. Y el ministro, en lugar de cortar, en lugar de poder, ¿no? Es decir, oye, es inapropiado, está fuera de lugar, lo que me dijo fue, sí, Elizabeth, en el futuro me gustaría estar con alguien inteligente como tú. O sea, todo esto estamos hablando de un entorno laboral, en una relación de jerarquía,
que es completamente inapropiado, no es ninguna broma, y además este tipo de situaciones no se puede normalizar. Después de De eso yo acuerdo. tenía que estar con directores a las reuniones porque obviamente era súper incómodo estar con ambas personas, porque esto no se puede dar en una relación laboral en ningún lugar. O sea que en el caso de Heiner Alvarado de Salatiel Marrufo, si no rozaron, cayeron dentro de lo que uno podría llamar acoso dentro del ambiente de trabajo. Completamente, sí. O sea, es violencia de género completamente. Además, o sea, ya es difícil para una mujer estar como en estas situaciones y además Sí. con una relación de poder y es imposible poder trabajar así. O sea, estas situaciones no se deberían de repetir en ningún espacio laboral, ¿no? Y es Ujú. como yo lo que digo, no se puede normalizar. De acuerdo. Y supongo que usted intuye que la respuesta de Salatiel Marrufo, la declaración ofrecida el día de ayer en un dominical, tiene dos propósitos, ¿no? Vengarse de sus denuncias, de sus demandas, y por otra parte, convertirla a usted en la responsable de todo este caso. Claro, además, ¿yo de dónde voy a conocer a estas personas? Yo no me reúno yo me reunía siempre con alcaldes en un espacio laboral, yo no sabía quiénes eran estas personas, y claro, yo he dado una serie de declaraciones y obviamente estoy colaborando con Fiscalía, entonces todo lo que ha comentado el señor Marrufo está de más, ¿no? Y es completamente incorrecto. De acuerdo. Elizabeth Añaños, ex viceministra de Vivienda y Urbanismo, un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias por haber aceptado el llamado del vuelo. Gracias, Raúl. Hasta luego. Hasta pronto.